Bien, empezamos a ver el apartado de periodicidad de una función. Fijaros en esta función de aquí. ¿Veis que se va repitiendo cada trocito? Este mismo trocito se repite cada 2 unidades. Esto implica que, fijaros, la función en el -4 vale lo mismo que la función en el -2, que vale lo mismo que la función en el 0, que vale lo mismo que la función en el 2, que es en concreto 2, como veis aquí. También pasa con cualquier otro punto. Cogéis el -3 y la función en el -3 que vale 1, en el -3 vale lo mismo que en el -1, que vale lo mismo que en el 1, que vale lo mismo que en el 3. ¿Vale? Esta gráfica se repite a intervalos de longitud 2. Por eso decimos que su periodo es 2. De hecho, una función f de x es periódica cuando los valores que toma se van repitiendo cada cierto intervalo, que se llama periodo. Una función periódica cumple que para todo valor x, f de x es igual a f de x más t, donde t es el periodo. En el caso en concreto de esta función nuestra, lo que pasa es que f de x es igual a f de x más 2, que es lo que hemos estado comprobando aquí, en concreto para el -4 y para el -3. ¿De acuerdo? Pasamos al punto de continuidad de una función. Una función es continua si su gráfica no presenta saltos ni interrupciones, es decir, si se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel. Esa es la definición más sencilla. A los puntos donde una función no es continua se les llama puntos de discontinuidad. Vamos a estudiar la continuidad de una serie de gráficas. Fijaros, estas 3 gráficas. Esta primera gráfica de aquí está definida entre -3 y 4. ¿Podemos dibujar la gráfica sin levantar el lápiz del papel? Sí. Entonces lo que vamos a decir es que es continua entre -3 y 4, que es en donde está definida. En -3 el corchete y en el 4 el paréntesis. Vamos a ver qué pasa en la siguiente. Fijaros, esta función, aquí hay una flechita, eso implica que sigue hasta -infinito y se para aquí en el 3, que es en donde está el punto relleno. ¿Y qué pasa justo en el -2? En el -2 hay un salto. Por eso decimos que la función es continua de -infinito hasta 3, de -infinito hasta 3, menos en el -2, que es en donde se produce el salto. También lo podemos expresar de esta otra manera. Es continua de -infinito a -2, con paréntesis, y de -2 hasta 3, con corchete. ¿De acuerdo? La siguiente, fijaros en esta, aquí hay flechita, esto significa que va hasta -infinito, y aquí también, esto significa que va hasta más infinito, que seguimos dándole valores a la x. Aquí hay un punto hueco y aquí hay otro punto hueco. Entonces, ¿qué decimos de esta función? Bueno, aquí se me olvida decir que el punto de discontinuidad de esta función es el x igual a -2. Venga, volvemos a esta. Decimos que esta es continua de -infinito hasta -2, hasta aquí, de -2 hasta 1, que sería esta parte de aquí, y de 1 hasta más infinito. ¿Cuáles son sus puntos de discontinuidad? Pues el -2, aquí, que es en donde está el punto hueco, y en el 1, que está aquí. No lo pregunta, pero yo os lo pregunto. ¿Cuánto vale la función en el -2? Efectivamente, no está definida, porque aquí, fijaros, hay un punto hueco. ¿Y cuánto vale la función en el 1? Aquí tengo punto hueco y aquí tengo punto relleno. ¿En el 1 está definida la función? Pues sí, en el 1 sí está definida y vale justamente 2. ¿Vale? Siguiente, la tasa de variación. La tasa de variación de una función en un intervalo se define así, es simplemente la resta de lo que vale la función en el extremo menos en el origen, f de b menos f de a. Y la tasa de variación media es un cociente, es el mismo numerador y en el denominador lo que ponemos es la resta b menos a, la diferencia entre b y a. ¿Vale? Vamos a calcular la tasa de variación en un intervalo para esta función de aquí. Me preguntan cuál es la tasa de variación y la tasa de variación media en el intervalo -5, 2. La tasa de variación nos dicen que es f de -2 menos f de -5. Pues venimos aquí, vamos a -2, vemos lo que vale la función en el -2, que vale 6,
Después vamos al menos 5, vemos lo que vale la función en el menos 5, que vale menos 2, y es lo que sustituimos aquí, 6 menos 2, que es igual a 4, positivo. ¿Qué implica que la tasa de variación sea 4? Lo que implica es que ha habido un aumento de 4 unidades desde el menos 5 hasta el menos 2. De aquí a aquí, la función ha aumentado 4 unidades. ¿Y la tasa de variación media cómo se calcula? Pues a esta resta que hemos hecho aquí en el apartado anterior simplemente le tenemos que restar la diferencia entre menos 2 y menos 5. Menos 2 menos menos 5 queda 3. Y esto nos queda un cociente que es igual a 4 tercios. ¿Qué significa que la tasa de variación media sea 4 tercios? Significa que ha habido un aumento de 4 tercios por unidad. Es decir, que para ir de menos 5 a menos 2, cada vez que hemos aumentado 1, la gráfica de media ha aumentado 4 tercios. ¿De acuerdo? Otro ejemplo más. ¿Cuál es la tasa de variación? Es la misma función, si os fijáis. Y la tasa de variación media de la función en el intervalo menos 2, 14. Pues la definición ya sabéis, lo que vale la función en el 14 menos lo que vale la función en el menos 2. Lo que vale la función en el 14 menos lo que vale la función en el menos 2. Aquí la función en el 14 vale 2, la función en el menos 2 vale 6. En este caso nos queda que la tasa de variación es negativa, 2 menos 6 igual a menos 4. ¿Eso qué significa? Pues que desde el menos 2 hasta el 14 ha habido una disminución de 4 unidades. Si tenemos que calcular la tasa de variación media, pues el mismo numerador, el de aquí arriba, partido por 14 menos menos 2, la diferencia. Aquí falta un menos, ¿vale? Ojo, que aquí esto queda negativo y aquí sería menos 0,25. ¿Qué significa que la tasa de variación media sea menos 0,25? Pues que ha habido una disminución de 0,25 por unidad, que para ir del menos 2 al 14, cada vez que nos hemos movido uno hacia la derecha, la f de x ha disminuido 0,25. ¿Qué pasa si lo que nos piden es calcular la tasa de variación media y no nos dan la gráfica, solo nos dan la expresión algebraica de la función? Escribimos la definición, la tasa de variación media entre menos 2 y 5, f de 5 menos f en menos 2 partido 5 menos menos 2. ¿Qué tenemos que hacer? Pues calcular lo que vale f de 5 y f de menos 2 sabiendo la expresión de la función. Calculamos f de 5, que nos da 51, calculamos f de menos 2, que nos da 9, y lo sustituimos y nos queda que la tasa de variación media es 6. Crecimiento de crecimiento, máximos y mínimos. Supone de esta función de aquí. Aquí os dicen una definición con respecto a cuando una función es creciente y una función es decreciente en función del signo de la tasa de variación. Yo os digo otra definición más sencilla. Si vosotros mirando la gráfica de izquierda a derecha os ponéis aquí y tenéis que subir la función, os imagináis que estuvieseis subiendo una cuesta, ¿vale? O que lleváis una pelota en los pies y la tenéis que empujar para que suba, la función es creciente, ¿vale? ¿Cuándo va a ser decreciente? Cuando estamos cuesta abajo, siempre mirando de izquierda a derecha. Si yo aquí tengo un balón y lo suelto, el balón se va a caer, él solo, o lo que es lo mismo, vamos caminando cuesta abajo. Entonces la función va a ser decreciente. La definición que viene aquí es una definición formal, más formal en matemáticas, que tiene que ver con el signo de la tasa de variación. Entonces, en esta función en concreto, ¿cuándo la función es creciente? Fijaros, aquí es creciente, pero se ve en las x, ¿vale? En las x, no en las y's. Por lo tanto, esa función es creciente de menos 6 a menos 4, mientras que es decreciente aquí, pero que en las x es de menos 4 a 3. No tengo en cuenta los extremos porque no sabemos lo que pasa después en la función. Cuando la función termina no sabemos qué pasa después, así que no lo tenemos en cuenta. Ahí. Este otro ejemplo. Vale, a ver, ¿cómo es esa función? Nos dicen que es creciente, fijaros, de menos 4 a menos 2, aquí es creciente. Y también es creciente de 0 hasta 3, aquí es creciente también la función.
eso es. Decreciente de menos 5 a menos 4, aquí, de menos 2 a 0 y de 3 a más infinito. Como aquí hay una flechita, indicamos que es el más infinito. Aquí no, aquí hay un punto relleno, ¿vale? Y luego hay otra cosa más que aquí nos habla, que son los máximos y los mínimos. Aquí no lo hemos hablado, esta función tiene un máximo. Vamos a ver qué son estos puntos de aquí, ¿vale? Nos dice que esta función tiene máximos relativos en el punto menos 2, 0,5, que es este, y en el 3, 2,5, que es este. Y de esos dos máximos relativos nos dice que el absoluto es este, ¿vale? Hombre, que estos son máximos, ya veis, los máximos que van a ser los picos, ¿vale? Y los mínimos que van a ser los valles, ¿de acuerdo? Y entre estos dos máximos, ¿por qué este es absoluto? Pues porque este es más grande que este, ¿vale? Con respecto a los mínimos, nos dice que los mínimos relativos están en el punto menos 4 menos 2, que es este, y 0 menos 2, que es este. Y nos dice también que no hay mínimos absolutos, porque es que además esta función sigue hacia menos infinito, ¿lo veis? Por lo tanto, esta función no va a tener mínimos absolutos. Y esta de aquí va a tener un máximo absoluto que va a estar en el menos 4, 4. Con respecto a la acotación, fijaros en esas dos gráficas, la gráfica azul y la gráfica roja. Una definición sencilla. ¿Cuándo una función está acotada inferiormente? Pues cuando su gráfica está por encima o igual que un cierto valor, ¿vale? Si hay un número cualquiera y por encima de ese número está la gráfica de la función. ¿Y cuándo estará acotada inferiormente? Pues cuando toda su gráfica está por debajo de un cierto número. Si situamos un número por aquí y debajo de ese número está situada la gráfica de la función. Viendo estos dos ejemplos, hay una gráfica que está acotada inferiormente, que sería en este caso esta de aquí, fijaros, g de x está acotada inferiormente porque está siempre por encima de menos 4, ¿vale? Y también está acotada superiormente porque por encima del 1 no hay nada. Sin embargo, ¿qué pasa con esta azul? También está acotada superiormente porque está por debajo de 4, pero no está acotada inferiormente porque esta gráfica seguiría hasta menos infinito, ¿de acuerdo? La última definición es que una función está acotada si lo está superior e inferiormente. Bueno, y aquí os explica lo que ya os he contado yo respecto a las dos gráficas, a la de f y a la de g. Y por último, las asíntotas. ¿Qué son las asíntotas? Fijaros, las asíntotas son líneas rectas hacia las que se va aproximando la función sin llegar a tocarlas. Las asíntotas pueden ser verticales, pueden ser horizontales y pueden ser oblicuas. Nosotros solo vamos a calcular verticales y horizontales. Fijaros en este primer ejemplo. Esta función rojita, esa, su gráfica corresponde a esta, es f de x igual a x menos 3 partido por x. Y os he dibujado las dos asíntotas que tiene. Tiene una vertical, que es la verde, y una horizontal, que es la azul. ¿Cuáles son las expresiones de estas asíntotas? Fijaros, x igual a 0, esta es la asíntota vertical, e igual a 1, esta es la asíntota horizontal. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con esta otra? Esta azulita, es la azulita oscura, es la gráfica de x al cuadrado partido x más 1 y tiene dos asíntotas, una vertical que es esta y una horizontal, o sea, hay una oblicua. La oblicua, insisto, que no las vamos a calcular, ¿vale? Pero yo os la pongo, fijaros. La asíntota vertical es x igual a menos 1, que es esa de ahí, y la asíntota oblicua es la ecuación de una recta, ¿lo veis? Ecuación afín, igual a x menos 1.